¿Qué pasaría si las prisiones no solo castigaran, sino que también transformaran? En este video, te explicaremos cómo un programa en un centro penitenciario, que mezcla trabajo y granja, está transformando a las reclusas, dándoles la oportunidad de aprender, crecer y redescubrir su valor. En un capítulo anterior, exploramos cómo el presidente Bukele ha implementado medidas para resocializar a los reclusos de delitos menores. Pero hoy, les traemos una entrega exclusiva que revela una de las historias más conmovedoras y transformadoras. La gran oportunidad que se abrió para las mujeres en un centro penitenciario en El Salvador. En un país marcado por la violencia, la pobreza y la desigualdad de género, las mujeres han sido las más afectadas. Muchas han sufrido en silencio las cicatrices de la violencia doméstica, la explotación sexual, y en algunos casos, han sido atrapadas en las redes de trata de personas. Estos terribles eventos han hecho que su reintegración a la sociedad sea un desafío monumental. Las mujeres, con frecuencia son estigmatizadas, tachadas de personas irremediables o vistas con prejuicio, lo que hace aún más difícil su proceso de sanación y reintegración. Pero la historia no termina ahí. Durante años, las pandillas y la violencia urbana sembraron el caos en El Salvador, llevando a muchas mujeres a verse atrapadas en un círculo vicioso de delitos, no por elección, sino por supervivencia. Algunas se vieron forzadas a participar en actividades delictivas solo para protegerse, o como una forma de enfrentar una realidad implacable. Sin embargo, hoy, esa misma sociedad que las rechazaba, les ofrece una extraordinaria oportunidad de reinvención. El sistema penitenciario del país alberga a un porcentaje significativo de mujeres, cerca del 7% de todos los reclusos en El Salvador. Y al cumplir sus condenas, muchas de ellas se enfrentan a barreras aún mayores, como el aislamiento, el rechazo social y la falta de oportunidades laborales. Pero ahora, en el centro penitenciario Izalco, estas mujeres están recibiendo el apoyo necesario para transformar su destino, a través de programas de capacitación, terapias de reintegración social y proyectos que fomentan su independencia económica. Se les está brindando la oportunidad de volver a escribir su historia. Hoy más que nunca, las mujeres de El Salvador están demostrando que el cambio es posible, que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Y lo más impresionante de todo, es que el camino hacia la libertad, la superación y la reintegración está más cerca de lo que muchos piensan. Esta es la historia de mujeres que están desafiando las expectativas y demostrando que a pesar de los obstáculos, pueden ser un ejemplo de resiliencia, fortaleza y cambio. Me tienes en suspenso. ¿Cómo se llama el centro? ¿Qué proyecto es? Tranquilo, aquí te cuento todo. Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, El Salvador ha sido testigo de una transformación radical en su política de seguridad. Una que no solo ha alterado el rumbo de la lucha contra las pandillas, sino que ha redefinido por completo el enfoque hacia sus prisiones. Bukele implementó una política de mano dura, que no solo extendió las capacidades del sistema penitenciario, sino que también mejoró su supervisión y sus estándares de seguridad. Sin embargo, en medio de esta reestructuración, surge una historia aún más fascinante. La reinvención del centro penitenciario Izalco. Ubicado en el corazón del municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate. Lo que antes era un centro penitenciario común y corriente, abarrotado y sobrecargado de reclusos, hoy se ha convertido en un modelo de transformación. Bajo la administración del presidente Bukele, el centro penitenciario Izalco ha evolucionado, pasando de ser un lugar de hacinamiento, a convertirse en un centro de recuperación, que ofrece espacios amplios y condiciones de vida nunca antes vistas en el sistema penitenciario del país. Un complejo de edificios, que ahora alberga una estructura única en 3 fases. La de máxima seguridad, la de reinserción, y una sorprendente fase que pone en evidencia la oportunidad real para las mujeres privadas de libertad. En la fase de máxima seguridad, el centro alberga a aquellos reclusos considerados de alta peligrosidad. Aquellos que requieren una estricta disciplina y un entorno controlado, debido a su difícil adaptación social. Pero lo más impactante ocurre en otras partes del centro, donde el modelo penitenciario da un giro de 180 grados. En un área especial dentro del complejo, las mujeres reclusas tienen la posibilidad de recrear sus vidas, ya que en este pabellón, pueden criar a sus hijos menores de 5 años. Imagina esto, madres que aún tras enfrentar grandes desafíos, tienen la oportunidad de forjar un futuro para sus pequeños. Mientras rompen las cadenas,
de un pasado complicado. A su vez, en otra zona, se encuentra una granja en la que las reclusas se encargan de sembrar y cosechar sus propias legumbres. Es un espacio de autonomía y crecimiento personal, que no solo les permite alimentarse, sino que les enseña habilidades vitales para la reinserción en la sociedad. Y aquí viene lo más asombroso: estos recintos no son lo que uno esperaría de una prisión tradicional. No hay celdas oscuras, cadenas, grilletes, ni barrotes que obstaculicen su entorno. En cambio, las habitaciones son espaciosas, limpias y siempre ordenadas, creando un ambiente que promueve el bienestar físico y emocional. La luz y el aire circulan libremente, y lo más importante, no hay hacinamiento. Es un lugar donde las privadas de libertad pueden respirar, encontrar paz y prepararse para el futuro. El acceso a estas áreas privilegiadas no es casualidad. Las mujeres que llegan a este nivel lo han logrado a través de su propio esfuerzo. Han demostrado con su comportamiento y actitud que están listas para asumir la oportunidad que se les presenta. No tienen vínculos con pandillas ni organizaciones criminales, lo que les permite ser consideradas para este programa de reinserción. Y aunque la disciplina en este lugar es rigurosa, las reclusas tienen claro que han sido elegidas por su capacidad de superación. Este centro no solo está cambiando vidas dentro de sus muros, sino que también está enviando un mensaje claro y poderoso. Cada persona tiene la capacidad de cambiar si se le ofrece la oportunidad y las herramientas adecuadas. Las mujeres de El Salvador, muchas de ellas víctimas de circunstancias extremas, ahora tienen un espacio para reconstruir sus vidas. Y más importante aún, para demostrarle al mundo que la redención es perfectamente posible. ¿Y qué hacen las reclusas en las granjas? ¿Cómo las controlan? No te muevas, que aquí está en detalle qué hacen cada una. Cada día, al primer destello del amanecer, las reclusas se despiertan para comenzar una jornada que les ofrece mucho más que trabajo. Es una oportunidad para transformar sus vidas. A medida que los primeros rayos del sol iluminan las instalaciones del centro penitenciario Izalco, estas mujeres reciben palabras de aliento espiritual que las preparan para enfrentar el día con renovada esperanza y propósito. Luego, se dirigen a sus respectivas áreas de trabajo, donde en grupos reciben las herramientas necesarias para trabajar la tierra y sumergirse en sus labores. La finca de la granja es vastísima, abarcando unas 50 manzanas de terreno. Un espacio tan grande que el personal de la dirección se ve obligado a moverse en cuatrimoto. Pues sin ese medio de transporte, la supervisión y la seguridad de este enorme complejo serían imposibles de gestionar. En este imponente espacio, unas 300 mujeres se encargan de todo el ciclo de vida de las plantas, desde el primer brote hasta la cosecha final. Estas reclusas asumen una responsabilidad que va más allá de la simple agricultura. Se convierten en las guardianas de la tierra, cultivando, sembrando, trasplantando, abonando, limpiando las malas hierbas, y finalmente, cosechando. Cada paso de este proceso les enseña paciencia, esfuerzo, y sobre todo, el poder transformador de la naturaleza. En la granja, se cultivan más de 30 tipos diferentes de legumbres y hortalizas. Tomates, repollo, pepinos, cilantro, chiles, frijoles, rábanos, berenjenas, moras, papayas, plátanos. La lista es vasta y muy variada. Imagina por un momento cómo estas mujeres, al trabajar la tierra, no solo producen alimentos, sino también la oportunidad de redención y de reconectar con el ciclo de la vida. Los productos cosechados no solo alimentan a las reclusas, sino que también abastecen a otros centros penitenciarios, creando un sistema autosuficiente y demostrando que a pesar de las circunstancias, estas mujeres tienen el poder de contribuir a su comunidad de una manera profunda y significativa. Este trabajo no solo les da sustento, sino que les ofrece una vía hacia la reconstrucción de su identidad y autoestima. En el vasto campo de Izalco, la tierra no solo da frutos, también da segundas oportunidades. No puedo creer lo que estoy escuchando. Esto es totalmente impresionante. Por supuesto que lo es. Y te traigo más. Bajo la visión del presidente Bukele, una estrategia innovadora ha cobrado vida en el centro penitenciario Izalco, transformando la manera en que se perciben y se manejan las actividades penitenciarias.
Este enfoque no solo busca reducir los costos de alimentación del gobierno, sino que ofrece una verdadera oportunidad a las mujeres, que se han ganado el derecho a una segunda oportunidad. Pero ¿qué hace que este programa sea tan especial y revolucionario? Las actividades y rutinas en la granja penitenciaria Izalco están diseñadas con un propósito claro: fomentar un entorno donde el trabajo y la educación sean herramientas para el cambio. Aquí, las reclusas no solo trabajan la tierra, sino que también se adentran en el fascinante mundo de la crianza animal, desarrollando habilidades prácticas que tendrán un impacto directo en su futuro. Desde el manejo de ganado vacuno y porcino, hasta el cuidado de aves de corral. Cada actividad está estructurada para enseñarles algo más que tareas básicas. Las capacita para una vida productiva, más allá de los muros del centro. El cuidado animal es un aspecto fundamental de esta estrategia. Las reclusas atienden un rebaño diverso, que incluye ovejas, cabras, vacas, cerdos, conejos, patos, pavos y gallinas. Actividades como el ordeño de cabras y vacas, y la alimentación y manejo de estos animales, no solo mejoran su nutrición y la del centro penitenciario, sino que también les permiten desarrollar competencias específicas en el ámbito agrícola y ganadero. Cada día, estas mujeres están aprendiendo habilidades prácticas, que les abren las puertas a oportunidades laborales reales una vez que hayan cumplido sus condenas. Pero eso no es todo. En las granjas, las internas se han convertido en verdaderas expertas en la producción de cultivos, manejando con destreza todo lo relacionado con casas mallas, invernaderos y sistemas de riego, como reservorios. Incluso han adquirido conocimientos en fumigación y manejo de plagas. Habilidades que no solo son esenciales en la agricultura, sino que también representan un conjunto de herramientas valiosas para su reintegración en la sociedad. Esta estrategia no es solo una solución práctica para reducir costos, es un ejemplo claro de cómo una visión audaz puede cambiar vidas. Las reclusas en Izalco no solo están pagando su deuda con la sociedad, sino que están construyendo un futuro donde son autosuficientes, capaces y valiosas para sus comunidades. Y cada paso que dan en estas granjas es un recordatorio de que con el apoyo y las oportunidades adecuadas, el cambio verdadero es posible. Nunca imaginé que un programa así pudiera existir. No solo las están rehabilitando físicamente, están transformando sus corazones y mentes. Definitivamente, es así. En el centro penitenciario Izalco, las reclusas han aprendido a comprender la tierra de una manera profunda. Reconociendo la importancia de cultivar, no solo para alimentar cuerpos, sino también para nutrir el alma. Cada planta, dicen ellas, es como un niño que necesita cuidados constantes y atención. A lo largo de este proceso, han aprendido a leer las señales de la naturaleza. Saben cuando una planta necesita vitaminas, cuando se enfrenta a plagas, y qué tipo de fumigación es necesaria para protegerla. Este conocimiento va más allá de la simple agricultura. Se trata de entender el delicado equilibrio entre la vida y la tierra. Mientras tanto, aquellas encargadas de los animales han adquirido habilidades igual de sorprendentes. Se han convertido en expertas en la cría de animales, aprendiendo a identificar a qué edad deben recibir ciertas vitaminas. Cómo reconocer los signos de enfermedad en un animal, y cómo aislarlo para evitar que otros se contagien. Estas habilidades no solo les otorgan confianza en su trabajo, sino que también les proporcionan un sentido de responsabilidad y conexión con los seres vivos. Algo que muchas jamás imaginaron experimentar dentro de una prisión. Escuchemos ahora las palabras de dos mujeres que han vivido esta transformación, y que nos cuentan cómo era su vida antes, y cómo se sienten ahora con este nuevo programa de rehabilitación. El caso de Sonia. Llevo varios años en prisión, pero nunca antes tuve la oportunidad de ocupar mi tiempo en algo tan productivo. Estábamos apretadas, sin espacio, sin oportunidades. Ahora, todo ha cambiado. Gracias al trabajo, y a mi buen comportamiento, pronto llegará el día en que podré volver a casa. Cada mañana me levanto motivada, sabiendo que estoy aprendiendo habilidades, que no solo me ayudarán a salir adelante, sino que me harán sentirme capaz. Lo mejor de todo, es que ya sé qué hacer cuando esté en casa. No tendré que buscar un empleo, porque ya me imagino cultivando mis propias hortalizas, criando mis propios animales de corral, y viviendo de lo que he aprendido aquí. Esther, una de las internas del programa, comparte su experiencia con una emoción palpable. Siendo honesta, a pesar de estar detenida,
Me siento verdaderamente valorada por la oportunidad que me brinda este proyecto. He llegado a comprender cuál es el objetivo real de este programa. Nosotras, las mujeres, aprendemos. Y la verdad, hemos aprendido muchísimo. En mi caso, nunca había tenido contacto con animales. No sabía cómo cuidarlos ni qué requerimientos tenía cada especie. Aquí, hemos adquirido conocimientos tanto en el manejo de animales, como en los cultivos. Habilidades que tal vez, fuera de este lugar, nunca habría tenido la oportunidad de aprender. Hoy, puedo decir con certeza, que aquí, no solo se nos ofrece una condena. Se nos da una segunda oportunidad. He puesto todo mi amor en cada tarea que realizo, y mi mayor sueño es poder enseñar a mi familia lo que he aprendido. Mostrarles que esto, no es solo una cárcel, sino un lugar donde se viene a aprender, a crecer, a transformarse. Y lo mejor de todo, es que dentro de poco, podré volver a casa con la sensación de estar preparada. De tener las herramientas necesarias, para empezar una nueva vida. Los testimonios de Sonia y de Esther conmueven profundamente, pues demuestran cómo un país pequeño como El Salvador está ofreciendo una oportunidad única a mujeres, que hasta hace poco se veían atrapadas en un ciclo de desesperanza. La pregunta es, ¿cómo un sistema penitenciario puede convertirse en un catalizador de cambio tan poderoso? Esta historia, sin duda, nos deja con una sensación de asombro. Y nos invita a reflexionar sobre el verdadero poder de la rehabilitación. Vaya, esto realmente me ha dejado sin palabras. Es emocionante cómo un programa puede cambiar vidas de esa manera. Este es el tipo de historias que necesitamos escuchar con más frecuencia. Coincido contigo. Gracias al arduo trabajo de todos los involucrados, al excelente comportamiento de las internas y al compromiso de la dirección del centro penitenciario, se ha habilitado un espacio especial para las reclusas, donde pueden consentirse y cuidar de sí mismas. Después de una jornada de trabajo en la granja, las internas tienen la oportunidad de dirigirse al salón de belleza, donde un equipo se encarga de ofrecerles cortes de cabello y peinados, brindándoles un espacio para relajarse y sentirse bellas y renovadas. Este detalle, aunque aparentemente simple, tiene un impacto profundo en su autoestima y bienestar. Además de la atención a su apariencia, el programa implementado por Bukele reconoce la importancia del bienestar emocional y físico como un pilar fundamental en el proceso de rehabilitación. Las reclusas tienen acceso a actividades deportivas que no solo promueven su salud física, sino que también fortalecen su salud mental. Pero eso no es todo. El programa también incluye talleres de arte y manualidades. Actividades que despiertan su creatividad, les ofrecen un medio de expresión y les brindan la oportunidad de descubrir talentos ocultos. La terapia psicológica, tanto grupal como individual, juega un papel esencial en este proceso. Se ofrecen sesiones de apoyo para ayudar a las reclusas a enfrentar traumas del pasado, a superar obstáculos emocionales y a fomentar una autovaloración positiva. Es increíble cómo a través de estas herramientas, las mujeres empiezan a redescubrir su valor y a sanar de heridas que muchas veces parecían imposibles de sanar. La granja penitenciaria Izalco representa un esfuerzo significativo por transformar el sistema penitenciario de El Salvador. A pesar de los desafíos que enfrenta, bajo el enfoque represivo del gobierno de Bukele, su impacto en la rehabilitación de las reclusas es innegable. Este espacio se ha convertido en un centro de oportunidades, donde las mujeres reciben las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad con nuevas habilidades, un renovado sentido de sí mismas y un futuro lleno de posibilidades. Y lo más sorprendente es que muchas de estas mujeres han encontrado pasión en las actividades que realizan, desarrollando un amor por el trabajo agrícola y ganadero. Algunas incluso han llegado a considerar este oficio como una posible carrera después de cumplir su condena. Lo que demuestra el poder de transformación de este programa y lo extraordinario que puede ser el proceso de rehabilitación cuando se les brinda a las reclusas la oportunidad de crecer, aprender y redimir sus vidas. Este es solo el comienzo de lo que podría ser un cambio profundo y duradero en la vida de muchas mujeres. En conclusión,
La transformación de la que hemos sido testigos, la de las mujeres en el centro penitenciario Izalco, que han logrado dar un giro radical a sus vidas, es sin duda un testimonio de su increíble resiliencia y determinación. Gracias a su compromiso, a su esfuerzo, y a la oportunidad que se les ha brindado, estas mujeres no solo están aprendiendo nuevas habilidades, sino que están reconstruyendo su autoestima. Están recuperando su dignidad. Y le están mostrando al mundo, que a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la redención. A ellas, que han aceptado el reto de cambiar sus vidas y la percepción de la sociedad, les debemos un agradecimiento profundo. Son ejemplo de que con apoyo, amor y una verdadera oportunidad, las segundas oportunidades pueden ser el primer paso hacia un futuro mejor. Ahora te dejo aquí arriba el enlace para que veas cómo hace Bukele para resocializar a los privados de libertad. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que el gobierno de tu país hace lo posible por ayudar a las privadas de libertad para su resocialización? ¿Estás de acuerdo en que las reclusas tengan acceso a actividades como la agricultura, el cuidado de animales y el arte para su rehabilitación? ¿Crees que la corrupción es lo que hace que los gobiernos no implementen este tipo de proyectos en tu país? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.